et pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Religiones psiconáuticas, mis queridos colegas Erika, jovencito Alex García, el tema que nos atribuye y con el que seguimos, también teniendo un nexo sobre todos estos mártires, por así decirlo, emisarios o seres cuasi divinos adorados por las sociedades. Empezamos con una muy interesante que yo creo que todo psiconauta debería de conocer o tener en su repertorio de información. Telema, como su griego lo diría, desear o poseer, es una filosofía de vida basada en las máximas que en bien se podría cimentar todo lo de la humanidad. Haz tu voluntad, será toda la ley. Y amor, es la ley, amor bajo voluntad. El ideal de haz tu voluntad y su asociación con la palabra telema tiene su antecedente por Francois Rabelais en 1494, 1553. Pero fue más desarrollada y popularizada por el gran místico llamado Aleister Crowley, quien fundó una religión llamada Telema, basada en el ideal de la palabra que también dice, haz todo aquello que sea tu voluntad. Pero ¿qué nos dice esta frase? ¿Qué te viene a ti, jovencita Erika, cuando te dicen haz tu voluntad, o a ti, jovencito Alex? Haz tu voluntad, pues haz lo que te plazca, ¿no? Haz lo que en tú la tierra quieras. como en el cielo. Sí, exactamente. Otro dogma y otro lema alquimista. Sin problema, ¿no? Que también veremos eso. Exactamente. De hecho, algo muy curioso, ¿no? Como en las religiones, por ejemplo, las más tradicionales, que son como el catolicismo y todas esas religiones como más pegadas al cristianismo, ¿no? Como en esas religiones te enseñan que no hagas, no toques, no pruebes, pero al final, por ejemplo, el satanismo te dice haz lo que quieras, ¿no? Pero respeta. Entonces ahí es cuando yo digo, huerga, ¿no? O sea, qué paradójico, qué extraño, ¿no? Porque en una te dicen no hagas y en otra haz. Y ahí es exactamente, mi querido hermano, donde yo creo que debemos de mantener un tema y un punto ecléctico sobre esa situación. Pues déjame decirte que yo no conozco a ninguna persona que crea en su diablo, que por no creer en su diablo le esté yo faltando el respeto, o no esté de acuerdo por no creer en su diablo. Por supuesto. A religión, contra con tu Dios, hay quienes sí se ofenden porque no creo en su Dios. Y fíjate que ahorita dijiste algo muy muy importante. Tenemos lo que sería, ahorita tú dijiste y hablaste de la religión católica, que en mi caso es muy importante mencionar. Es cierto que nos dice eso la religión, pero aquí este tema está desarrollado para uno de los que yo creo el psiconauta más importante de la época actual, Jesucristo. Pero no el Jesucristo de los hombres o el Jesucristo de la religión adoctrinada y patriarcal, sino el Jesucristo del griego de Nikos Kazantzakis, también conocido como el Jesús de la última tentación. Aquel Jesús que en la novela tiene de introducción donde sostiene que la tentación más fuerte para todo hombre o persona es ser una persona común. Pues Jesús habría sido una persona común, pero sin embargo, lo decidió abandonar todo por el sueño y su visión.
Me sorprende el poco interés que tenemos en cosas como física, el espacio, el universo y la filosofía de nuestra existencia, nuestro destino final. Hay un mundo loco ahí afuera. Sé curioso. Exacto. Eso es exactamente lo que nos muestra la siguiente doctrina filosófica y también importante llamada el budismo y espiritual. Pues esta no teísta pertenece a la familia de la dármica y según el vedismo, de tipo nástica, que comprende una variedad de tradiciones, creencias y prácticas espirituales, principalmente atribuidas de Buda Gautama, o mejor conocido como el príncipe Siddhartha Gautama. Un príncipe que, como vemos, no solamente fue creado y educado para la religión, él fue un ser que fue creado para la realeza, para el mandato, para matar, para la guerra, para la técnica, para miles de cosas. Antes de que Arquímedes hiciera su famoso teorema, antes de que Pitágoras hiciera cualquier situación, antes de que los egipcios incluso hablaran del mar, Siddhartha Gautama ya estaba siendo adiestrado en miles de otras cosas. Y ahí es donde decimos, sé curioso, como decía esta maravillosa frase de nuestra acompañante, la bruja Cosmo. Exactamente. Buda, el que despertó. Buda no es uno, sino varios seres, varios seres hiperbóreos, varios brujos, varios magos que abrieron su mente más allá, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues yo siento que Jesús también era un psiconauta, ¿no? Era un ser que viajó en el tiempo, que dio su palabra, ¿no? Que se mezcló entre la alquimia, que no, bueno, algo también hasta muy curioso, ¿no? La otra vez platicaba con una amiga que es judía, pero esa amiga es israelita, y me decía que pues ella trae muy pegada a sus raíces pues lo que es pues, los judíos, ¿no? El judaísmo, pero me explicaba que para ellos Jesús no fue otra cosa más que un chamán contemporáneo, ¿no? Claro. Y pues a lo mejor la historia lo descompone todo como siempre y te dice, no, pues es que él era el Mesías, ¿no? Pero recordemos ahora un poco del viaje de la Matrix, ¿no? Esta película famosísima. ¿Qué es lo que te dice la Matrix? Que todos buscan un Mesías. Todos buscan un Mesías, exactamente. Que toda la gente a veces necesita algo en qué creer. Entonces, en el concepto de la Matrix, las máquinas crean eso que les hace creer, ¿no? Que les hace decir, tenemos un salvador, o sea, nos ha pasado tanta mierda, tantas guerras, tanta mala vibra en el mundo, pero hay alguien que va a venir a salvarnos, ¿no? ¿Y quién es? Pues en el caso de la Matrix, pues es Neon. En el caso de nosotros, pues para nosotros el último Mesías que escuchamos fue Jesús. Pero antes de Jesús habían otros cientos. Por supuesto. Y digo otros cientos porque han existido otras culturas, otras religiones, otros estados de tiempo, otras ultratemporalidades donde sus dioses han sido otros. Y no porque sean dioses que no se mencionen en la actualidad, son dioses que no existieron. Tal vez son dioses que están en el olvido. Pero de eso a que no hayan existido es una gran diferencia, ¿no? También ahí entra yo siento que este tema va de la mano de Hawking porque todos ese tipo de seres hiperbóreos han sido seres que, pues, si se dan cuenta en vestigios, pues que hablan, que vienen de otro tiempo, que vienen de otro espacio, muchos que llegaron volando, que volaban, que tenían armas poderosas, que por ejemplo Thor, que estaba viendo otra vez en una interpretación que daban científicos contemporáneos que decían que en el caso de que Thor fuera considerado un ser existente, un ser con un arma, que en ese caso era su martillo de los relámpagos, ¿qué es lo que provocaba en esos tiempos? Bueno, ¿qué era lo que entonces podría haber sido en esos tiempos lo que los hombres hayan visto? Pues no más allá de tecnologías que me parece que vienen también de la hindú, de los gigantes de los hindúes, que hablan de ellos, también ellos tenían un dios que también aventaba truenos. Entonces, llámesele similitud o llámesele coincidencia cultural, de qué es lo que los científicos dicen que eran. Pues eran obviamente un arma tal vez láser, era tal vez un arma de protones, no sé, era un arma pero que estaba fuera de ese tiempo, no era tanto que fueran seres como hasta cierto punto elementales o que fueran otro tipo de especies, ¿no? Simplemente eran armas y eran accesorios que estaban tal vez fuera de su tiempo.
¿Por qué tal vez fuera de su tiempo? Porque pues no existía la tecnología tan avanzada como para poder desarrollar ese tipo de cañones, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo que entran todos este tipo de viajes cósmicos, ¿no? Yo Viajes creo que interestelares. eso de exactamente lo que está diciendo es lo importante. ¿Por qué? Porque Stephen Hawking era un ateísta conocido, pero era un ateísta que sabía realmente a qué atacar y a qué no atacar. Porque claro que la religión ha dado mucha cohesión a toda la vida. Todas nuestras leyes, normas y todo eso vienen realmente de catedráticos religiosos. Catedráticos que no siempre tuvieron toda la razón, pero sin embargo cimentan las bases y los fundamentos para esta nueva realidad. Una realidad jurídica, una realidad social, una realidad mental. Porque el ser humano es un ser biopsicosocial. ¿Eso qué significa? Que es biológico, psicológico y social. Un ser que se comporta por determinadas obras y por determinado ejemplo. Todos somos esponjas. Ahí viene, por ejemplo, los mandamientos, yo siempre lo he dicho, los mandamientos que el hombre hizo para la Biblia, para mí no son los mandamientos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús daba una religión de amor. Yo recuerdo mucho el caso que cuando se le pide apedrear a María Magdala, que se le pide apedrear a esta prostituta, él dice no. ¿Por qué? Porque quiero que tire que tire la piedra aquel que esté libre de pecado. Pero ¿cómo puede ser? Eso iba en contra de la ley de Moisés. En ese entonces Moisés era el que estaba prácticamente dictando esa ley. Y ahí es donde decimos, ¿por qué realmente debemos de comportarnos por una ley que ni siquiera escribió el verdadero mentor? El mentor hablaba, amaos los unos a los otros, como lo decía Sándor Ladey, como lo decía Telemann, como lo decía Siddhartha, como lo decía Osho, como lo decía Krishna, Ramakrishna, e incluso Zaratustra. Todas estas personas abogaban por un respeto hacia la vida. Por último, para agregar, Osho decía una frase muy bonita en ese aspecto. Si ves una flor y te gusta, no la cortes, porque ésta morirá y perecerá. Mejor respétala. El verdadero valor y la apreciación, y el verdadero trofeo, dirían los huicholes, es poder observar la contemplación. Pues de ahí parte toda la filosofía. Así es. También Buda Gautama, sus prácticas espirituales son prácticas que actualmente en el budismo son prácticas ancestrales que actualmente en nuestro budismo actual son prácticas que se siguen dando, ¿no? Claro. Y entre ellas pues son prácticas también que entran para estar en un estado alterado de la mente. El budismo se originó en la India entre los siglos 4 y 5 antes de Cristo, desde donde se extendió a gran parte del este de Asia. Si bien declinó su práctica en el país de origen durante la Edad Media, existen dos ramas principales del budismo, que es la Theravada, escuela de los ancianos, y Mahayana, el gran camino. El budismo es la cuarta religión más importante del mundo, con más de 500 millones de adeptos, es decir, el 7% de la población mundial. Pero fíjate qué bonito, porque aquí es donde digo, algo que podría ser extremadamente diametral, se puede mezclar. Anton Sándor Ladey, el de la Biblia satánica, el fundador de la Biblia satánica, nació el 11 de abril de 1930 en San Francisco, California, 29 de octubre de 1997. Fue escritor, músico estadounidense de ascendencia judía. Imagínate, Alexito, lo que estabas hablando, de ascendencia judía. Ícono del satanismo y la cultura popular y fundador de la Iglesia de Satán. También proclamado como el Papa Negro, escribió varios libros, entre ellos la Biblia satánica. Pero ¿por qué lo importante aquí de la Biblia satánica? A lo que mucha gente pensaría en contraposición. Para empezar, tenemos unos mandamientos que yo creo que no son mandamientos a seguir al pie de la letra, pero sin duda son mejores que los mandamientos provistos en la Biblia del Nuevo Testamento. Porque, por ejemplo, ¿qué dicen los mandamientos de la Biblia del Nuevo Testamento? ¿Perdón? ¿Qué dicen los mandamientos de la Biblia del Nuevo Testamento? No matarás. No matarás. No desearás a la mujer de tu prójimo. No deshonrarás a tu madre y a tu padre. Pero bueno, yo me pregunto, ¿cómo no va a deshonrar a una persona a su madre y a su padre si está sufriendo violencia intrafamiliar y el padre casi mata a la madre a golpes? ¿Cómo no va a desear a la mujer de otra persona si pasa la misma situación? ¿Cómo no robarás si tienes hijos que alimentar y no tienes otra manera? Son prácticamente mandamientos que no son para hombres ni para mujeres, son casi para santos, para mártires, y eso no se puede. Ahora, tenemos en contraposición los mandamientos de Sándor Ladey. No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlos. Cuando estés en un hábitat de otra persona, muestra respeto, y si no, mejor no vayas allá. Si un invitado de tu hogar te enfada, trátalo cuermente y sin piedad. No tome lo que no te pertenece, a menos que sea una carga para la otra persona, y calmado por ser liberado.
Reconoce el poder de la magia si has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia,